medallón. Severiano se hallaba carpiendo la tierra con tal energía que parecía estar enterrando, entre las ramitas de mandioca, un poco de su dolor. El sol arremetía con fuerza sobre su espalda, pobremente cubierta con una camisa más gastada que su tranquilidad. Sus manos morenas y asadas empuñaban la azada como si hubieran nacido siamesas. Más que un trabajo obligatorio, aquella chacra era su escuela sudorosa de reflexión. Siempre carpía solo. Raras veces, su bolsillo le permitía escoger un compañero de labores, salvo en las mingas que normalmente hacía con su hermano Claudio. La soledad y su chacra se habían vuelto casi un ritual, y aunque llegara el día en el que no necesitase labrar la tierra, seguiría haciéndolo, porque sólo así podía conversar consigo mismo, recordar, hablar a la ausencia de su amada, reclamar, reír y llorar. El olor fresco a tierra removida aplacaba, aunque solo un poco, su angustia, al igual que iba aplacando lentamente su vida, haciéndolo parte de ella, reclamándolo, llamándolo para volver al polvo. Nunca llegó a sentir a Tacuaral, su pequeña comunidad, como su hogar. Había llegado a su nueva casa hacía 5 años, cuando el año 1920 estaba a la mitad, con una beba en los brazos de su esposa Lucila, y apenas un año más tarde, los brazos de Severiano quedaron huérfanos de Lucila. Solo la beba quedó para presenciar su infortunio y a la vez para darle un motivo para vivir. La niña había perdido los recuerdos de su madre antes siquiera de tenerlos, pero siempre le hacía 1 o 2 preguntas al día a Severiano para saber cómo era su mamita. Cada pregunta tenía un precio. Cada pregunta era una lágrima para él, y cada respuesta otra. Aún así, con el corazón afligido, trataba de ayudar a la pequeña a crear el rostro de su madre, su cabello, sus manos, en colores imaginarios. Volvió de su ensimismamiento cuando, en una de sus mecánicas zancadas, un pequeño objeto salió disparado de la húmeda tierra y golpeó con un sonido sordo la punta de su zapatón. Su azada se quedó quieta, como si escuchara un alto en su danzón acostumbrado. Severiano dobló ligeramente la cintura, sosteniéndose en el mango de la herramienta, y recogió el objeto, creyendo que era uno más de los pedazos de cubiertos de losa antiguos que su acostumbrado labrado de tierra exponía a la superficie. Sin embargo, era un pesado medallón perfectamente ovalado. Quitó la tierra adherida con la piel endurecida de su pulgar y dejó ver una figura ininteligible en sus relieves. Era una imagen parecida a la de un santo. De nuevo lo frotó por su raído pantalón, y el medallón reveló un color tenuemente dorado. Su corazón comenzó a galopar en su garganta, y todo su ser ayudó a sus ojos a escrutar minuciosamente el objeto. Soltó un buen chorro de saliva en sus dedos sucios y lo frotó en la cara de la figura. Lo ensució más, pero con otro poco de saliva que se esforzó en juntar, logró remediarlo. Y ahora no era uno, sino un tropel de caballos galopando en todas sus venas. Sus ojos se encargaron de gritar lo que su boca no podía. Tiró la azada y se sentó encima de una de las ramitas de mandioca que estaba nutriendo. Estiró las piernas
y aplastó otras más. Llevó una mano a la cabeza, mientras la otra mantenía con ahínco el medallón en una tembladera descompasada. Sin importar la figura de quien fuera, era oro lo que acababa de saltar a sus pies. Las expresiones que se alternaban en su rostro campesino eran indescriptibles. Por fin, habían acabado sus precariedades. Aunque hubiese preferido encontrar el oro que aplacara el dolor de una pérdida, pero de esas no conocía existencia alguna. De pura inercia, alzó la azada a su hombro y corroboró que sus bolsillos no estuvieran agujereados para depositar en uno de ellos su preciado objeto. Llegó raudamente a su casa. Apenas saludó a Justina, quien tenía en sus brazos una muñeca de trapo mal cosida, casi asfixiándola entre sus pequeños brazos regordetes. Mercinda, la muchacha que cuidaba a la pequeña por las mañanas, le dirigió un saludo amable, pero él apenas la oyó. Tiró su azada y salió corriendo junto a su hermano. Al día siguiente, ambos se encontraban en Asunción y entraron en la primera joyería que encontraron. Un anciano de piel rosada y moteada de lunares inspeccionó el medallón, mientras los invitaba a sentarse en unas mullidas sillas apostadas en la tienda. El viejo desapareció tras una cortina opaca. 2 minutos después, reapareció con la misma indiferencia citadina que tenía cuando los recibió, y devolvió el medallón a Severiano. Este, al tomar el objeto, lo observó en silencio, pero las palabras del anciano mataron su ilusión, al igual que él había matado las tiernas ramas de su chacra. El medallón no era de oro. Volvió a su casa más entristecido que antes, tratando de sepultar uno a uno todos los planes que había creado en tan poco tiempo. La mañana ya había mudado de turno con la tarde, y cuánta diferencia había en el rostro del hombre en un mismo día. Apenas hace unas horas, la madrugada lo había despedido de su casa alegre, rozagante, y ahora la tarde lo recibía funesto, casi acabado. Tiró el medallón en una mesita de la humilde pieza y se echó en la cama, deseando no despertar hasta encontrar otro remedio para su corazón. Escuchó a Mercinda despedirse y a la pequeña acostarse en la camita de enfrente para tomar su siesta sin soltar su horrenda muñeca. El insistente ladrido de su perro ciego y desdentado lo despertó luego de unas horas. Severiano alzó la cabeza y no vio a Justina. Solo la fea muñeca dormía plácidamente con un solo ojo de botón en su pálida y plana cara. Trastabilló un poco al levantarse, como si su pesado sueño no lo quisiera soltar, pero se despabiló los ojos con sus dedos resecos y duros. Llamó el nombre de Justina, pero no hubo respuesta. La buscó en la cocina, y nada. Se acercó a la otra habitación, la que anteriormente era la habitación matrimonial, y que siempre permanecía cerrada. La puerta chirrió al empujarla, y allí estaba la pequeña, sentada en el centro mismo del piso de tierra, con el medallón colgado de su cuello, con un sucio hilo y un enorme libro abierto en su regazo. Le dedicó una mirada a su padre, pero en su pequeño rostro ovalado, como el medallón, no había expresión alguna. Y de nuevo su corazón galopó en tropel. El libro que tenía abierto era el de la abuela Fermina, el libro prohibido que ella había escondido en el fondo, debajo de la cama, atado con el hilo que ahora la pequeña llevaba por el cuello. Se acercó rápidamente para retirarlo de la vista de la niña, pero ella se aferró a él,
pegándolo a su tierno pecho. En medio del forcejeo, estalló un grito tan ensordecedor que parecía provenir del interior de la pequeña, del libro, del medallón, o de los tres juntos, en el instante mismo en que el cuerpo de Severiano salió disparado, colisionando contra el marco de la puerta. Se desplomó seguidamente en el suelo, y el olor a sangre inundó la habitación bajo la atenta mirada de la niña de ojos perdidos. 80 años después, el mismo libro yacía sobre la mesa de la misma habitación, con el medallón encima, protagonistas de un altar olvidado, cuya fama había llegado mucho más allá que Tacuaral. Justina rememoró la incontable cantidad de personas que habían pasado por sus manos en busca de cura, de amarres, de males silenciosos. Su corazón latía cada vez más débilmente, pero había logrado cavar un espacio suficientemente hondo para enterrar el pesado libro y el medallón junto a los otros cachivaches que habían conformado toda su vida. Nunca pudo conocer el origen de los dos objetos que llegaron a su vida aquella tarde, hace tantos años, y permutaron con la vida de su progenitor, pero los había aprendido a manejar. Aún así, hoy sentía que esa bendición o desgracia no debía pasar nunca a otras manos, y de eso se estaba asegurando. Tiró el medallón primero, que cayó de canto, y rodó perezosamente en semicírculos unos centímetros sobre la roja tierra, tan roja como la sangre que había salido de la cabeza de su finado padre. Luego tiró el libro, que emitió un plaf y sepultó al medallón debajo suyo. Se dio la vuelta para agarrar la pala, y el borde de la tumba cedió. Un hueso crujió al tocar la dura tierra, y los ojos de Justina quedaron frente al viejo libro, antaño prohibido. Ningún esfuerzo que lograra emplear posibilitaría su salida, con las caderas fracturadas, y ninguna voz sería audible en el lejano bananal de la solitaria casa. Los dos objetos y la mujer habían convivido toda una vida. Era justo que durmieran juntos para siempre.